Hola, buen día, bienvenidos. Hoy vamos a revisar los momentos de una entrevista. ¿Qué se requiere para la ejecución de esta? ¿Qué necesitamos para conocer y desarrollar antes de salir a hacer una entrevista? Cada una tiene sus diferentes objetivos, ya sea de selección, de evaluación de desempeño, de salida y muchos más. Los momentos de entrevista se mantienen y todos ellos llevan un proceso que se tiene que diseñar, preparar y evaluar. Yo soy Héctor González y vamos a ver los momentos de la entrevista. Sin importar el objetivo de la entrevista o su tipología, estructurada, no estructurada, a su momento inicial de seguimiento, final, etc., se debe tener una estructura o metodología para su elaboración. El número de momentos de la entrevista está en constante discusión, dependiendo de los autores, pero se puede resumir en 3 momentos: fase de elaboración, fase de aplicación y fase de análisis. Fase de elaboración. El primer paso es determinar el tema de la misma y los posibles participantes, aunque en este momento pueden estar nombrados o no, pero se debe conocer el perfil cercano. Aquí es donde se hace la pregunta inicial para el entrevistador, y es muy importante. ¿Qué conozco sobre el tema? Y esta respuesta estará en función de dos aspectos importantes. Esto es conocido como dimensiones de la entrevista. Si la entrevista es parte de una investigación, se debe tomar el marco teórico elaborado. Pero si no es una entrevista parte de una investigación, es una entrevista puntual, donde no se parte de una base, se recurre a la literatura, donde se encontrará un detalle menor, pero esa información da una visión general del tema y poder interpretar la información obtenida. Ya con la información sobre el tema y el detalle requerido para tener conocimiento suficiente, se tiene que determinar el objetivo de la entrevista. ¿Qué se quiere obtener? ¿Cuál es la meta? Conocer la experiencia de un candidato, conocer la situación actual de un colaborador, su sentir y cómo afecta esto en su desempeño y muchas preguntas más. Y en consecuencia podemos también conocer las dimensiones. Ahora, toca el siguiente paso, que es elaborar el guión y los ejemplos de preguntas, que dependerá de la estructura de la entrevista. Si es no estructurada, no se redactan como tal, pero se debe tener un conocimiento amplio de las dimensiones y se irá elaborando conforme se realiza la entrevista. Si es estructurada, se hace un guión, un listado de preguntas que se van a seguir cuando se está en ejecución. Y si es semiestructurada, se hace el guión, pero con preguntas abiertas, que se apoyará y complementará con preguntas elaboradas al momento. Ahora vamos a la fase de aplicación. El primer paso es determinar claramente a quién se entrevistará. Es ponerle nombre y apellido de quién es la persona que dará la información que estamos buscando. También se puede determinar el número de entrevistados o informantes, que esto dependerá del tipo de entrevista, si es de selección, seguimiento, si tenemos uno o varios candidatos, o uno o varios colaboradores que nos van a estar apoyando para tal vez hacer una evaluación. Ahora, el siguiente paso es el rapport. Es el cimiento de la aplicación de la entrevista. Es para generar el ambiente adecuado, es generar el clima de confianza que nos va a facilitar la comunicación. De la mano de este punto se tienen algunos anexos, como es generar un buen espacio físico donde se realizará la entrevista. Algunos autores lo consideran como parte de la fase de preparación, pero aquí ya está en la parte de aplicación. Y este debe ser seleccionado, el espacio tiene que ser seleccionado cuidadosamente, cuidando la comodidad, la iluminación, la ventilación. Sin embargo, puede darse que en algunos casos el entrevistado sea quien determine la ubicación y espacio físico donde se va a realizar la entrevista. Esto lo vemos muy claramente actualmente con el tema de las entrevistas virtuales. Antes de iniciar, es importante contar con un medio de registro, que puede ser audio y video. Esto implica la solicitud de un permiso o autorización del entrevistado, donde se tendrán que explicar los motivos de la grabación y el uso que se le dará a la información recabada. Pero acá hay un tema importante. ¿Qué pasa si no acepta? Si antes de ejecutar la entrevista ya se sabe que no da la autorización para ser grabado, se puede solicitar la participación de un colaborador adicional en la entrevista para hacer las anotaciones correspondientes. Si no se sabe con antelación, que esto es lo más común, se debe, al terminar la entrevista, hacer las anotaciones, que no pasen más de 10 minutos para hacer las notas con todo lo recordado de la entrevista. El entrevistador, ya con el sitio y el medio de registro,
se puede hacer ya la entrevista, se ejecuta la entrevista, donde el entrevistador hará uso de su guía de entrevista y de sus habilidades y conocimientos en el tema que se está tratando para obtener la información requerida, en la que siempre deberá mostrar una actitud positiva, receptiva y siempre, siempre profesional. Ahora vamos al tercer momento, el análisis. Aquí se da sentido a la información obtenida, sistematizarla para poder analizar los datos, aunque el análisis está en ejecución desde la aplicación mismo de la entrevista. Es un proceso reflexivo, sistemático y creativo, que dará al entrevistador los elementos necesarios para presentar resultados, tomar decisiones o transmitir información a un consumidor de la misma, un usuario de la información, que puede ser un supervisor, un gerente, entre muchas personas más. Ahora vamos a ver, para concluir, los 10 pasos que propone Manuel Amezcua de Fundación Index, que se encuentra en España. Todo esto para realizar una entrevista. 1. Documentarse previamente sobre el informante y su contexto. 2. Elaborar un guión temático como recordatorio. 3. Programar la entrevista en la hora y lugar que el informante elija. 4. Entrenarse en los medios de grabación. Esto es muy importante para comprobar, por ejemplo, el estado de la batería de los dispositivos que se vayan a usar, el adecuado funcionamiento de la grabadora, que todo esté funcionando correctamente. 5. Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere que es importante. Paso número 6. Establecer una duración máxima de la sesión en función de las posibilidades del informante, y esto debe ser siempre inferior a 2 horas. 7. Observar y registrar el lenguaje no verbal. 8. Mantener la ética en todo momento agradeciendo la participación. 9. Transcribir las grabaciones lo antes posible. Y 10. Verificar el contenido de las transcripciones con el informante. La información contenida en esta presentación ha sido obtenida de los siguientes medios. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Héctor González. Hasta la próxima.